posible. Que tenía 7 cuernos. Los cuernos denotan dominio. Y esto le dice a Juan que Jesucristo tiene el dominio sobre todos los poderes de las tinieblas. No solamente sobre algunos, sino de todos los poderes de las tinieblas. Y una de las historias más grandes de la Biblia es la del endemoniado de el Gadareno. Es algo que usted tiene que leer. Ese hombre que estaba completamente demente, poseído por demonios. Se cree que tenía unos 2000 demonios dentro de él, aproximadamente 2000. Y él clamaba y se cortaba con piedras. Y la sangre salía, su cuerpo estaba lleno de cicatrices, sin duda alguna, donde se había cortado antes. Y él corre hacia el lago cuando ve la barca que trajo a Cristo y a los discípulos. Pero cuando se acerca lo suficiente se da cuenta de que esto era algo diferente. Aunque él estaba completamente fuera de sus cabales, tuvo suficiente sentido para saber. Y yo no sé si él había escuchado acerca de Jesús o no. Sospecho que sí. Personalmente no creo que existió alguna persona en Israel que no había escuchado de él. ¿Piensan ustedes? Por los milagros, sanidades y por lo que él hizo, y aún hasta resucitar a los muertos. Yo creo que aún hasta los niños y niñas habían escuchado, todos habían escuchado de él. Y cuando él vio a Jesús, él sabía quién era. Sí. Hermano Sober, yo creo que no solamente un ser humano regular, sino también el mundo demoníaco, espiritual, sabía Así lo que estaba sucediendo, que él estaba poseído demoníacamente. Tal vez trataron de evitar de que él llegara a Jesús, y cuando vieron a Jesús venir le dijeron, Bueno, es que aquellos que amaban a los cerdos, no, habían 2000 cerdos que estaban en esa área. Y cuando Jesús comenzó a echar fuera esos demonios, fuera de ese hombre, pidieron permiso de entrar a los cerdos. Mucha gente se ha irritado, se ha enojado con ese asunto, diciendo que Jesús no tenía el derecho de causar que esos cerdos se ahogaran porque no eran de él. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Tonterías. Claro que Tonterías. Sí, miren. ¿Usted ha ido a una granja de cerdos? No. Yo sí, y huele muy mal, pero sí, yo creo que a él no le gustó esa granja de cerdos. Él era judío y en cuanto a la parte humana de él, pero en la parte espiritual de él, él estaba ahí para hacer el negocio del Espíritu Santo. Los espíritus de los demonios que estaban dentro de él pidieron el permiso para entrar. Si no podían entrar a un ser humano, se satisfacían con estar dentro de esos cerdos. Y Jesucristo les dio el permiso. Así y ellos se lanzaron al mar y se ahogaron todos. Pero miren, esa área, el puerco, el cerdo, era algo que los judíos no tenían el derecho de participar en ello, ¿verdad, John? Sí, correcto. El cerdo se veía como un animal que era inmundo. Jesús aún operaba bajo la ley. Así que la implicación no es que fue la primera vez que lavaron a cerdos, sino que era el reconocimiento de que esos animales eran inmundos y les dio permiso de entrar y destruirlos. Pero su poder para echarlos fuera, a unos 2000 demonios aproximadamente. Piensen en el infierno y la tortura que ese hombre estaba sufriendo todos esos años. Era horrible. Hay millones alrededor del mundo el día de hoy. Tal vez no estén tan mal. Muchos sí. Pero millones no están tan mal. Sin embargo, sus vidas es un poco de tormento, o un gran tormento tal vez, el que están viviendo. Yo le pregunto a usted fue salvo fuera del alcoholismo, de la drogadicción. ¿Y cómo fue que eso lo dejó a usted cuando se emborrachaba, como quiera llamarlo? Tonterías. Estúpido la mayoría del tiempo, pero los poderes de las tinieblas llegan a la mente y la ponen en tinieblas. Uno vive como por años en oscuridad.
si yo no estaba bebiendo alcohol, estaba drogándome. Desde el principio a las 6 de la mañana hasta que era el tiempo de ya terminar con ese día. Cuando fui salvo, yo fui salvo en enero, y la próxima primavera ya yo pude ver el mundo, la creación de Dios, la belleza de la creación de Dios. Y todo esto que el hombre vive, no solamente con las drogas, sino que es el pecado, hermano Swagger, Sí. que nos opaca de la realidad de Dios. No podemos verla, no podemos entenderla. Los demonios es algo normal. Las tinieblas se convierten en algo normal, la frustración, las resacas, todas esas cosas. Permítame hacerle una pregunta. Esto sucedió durante muchos años. Sí, señor. Y en la agonía de ese tipo de estilo de vida, viendo hacia atrás, ¿cree usted que habían espíritus demoníacos involucrados? No creo que yo fui poseído demoníacamente, pero sí creo que los espíritus demoníacos lo dirigen a uno a estas actividades y animan estas actividades. Hay una gran conexión entre las drogas y el mundo espiritual, el alcohol y el mundo espiritual se conectan, y hay una razón por la cual llamamos en inglés al alcohol espíritus. Y Sí. como lo ponen en esos rótulos en las áreas donde venden alcohol, ellos lo anuncian como espíritus Y en eso inglés. es lo que es. Una vez más, en el libro de Apocalipsis se habla mucho acerca de la idea de la farmacéutica, los problemas de farmacéuticas, las drogas y los demonios. Creo que cuando una persona pierde el control de sus sentidos, y eso es lo que sucede cuando uno se embriaga de cualquier cosa, es lo que hacen las drogas, los espíritus demoníacos pueden entrar y dirigir aún más fácil a la persona para que haga cosas malas,
para que tenga respuestas malas. Escuché el día de hoy que esta administración presente va a legalizar, si es que lo pueden hacer, van a tratar de hacerlo, van a legalizar la prostitución, van a legalizar las apuestas, eso casi ya es legal en toda la nación, van a legalizar ciertas drogas y eso también ya va en camino. Y nombraron un par de otras cosas también, entregándole todo a los poderes de las tinieblas. El mundo de las drogas en particular, lo más tonto que Estados Unidos pudo haber hecho fue legalizar la marihuana. Es ridículo, es estúpido. La actividad demoníaca y, una vez más, los otros medios por los cuales las personas ahora no están en sus cabales. No me importa lo que usted diga, cuando usted empieza a beber alcohol o a participar en la marihuana, usted no va a estar en sus cabales, y cuando uno está en ese estado hoy en día no es como lo que era hace 30 años, ha sido refinado, ahora es producido para ser más fuerte, más efectivo, y es lo más tonto que uno escucha que la gente haga. No tiene sentido, especialmente con las finanzas, todo lo que se gasta de dinero, y creo que también toda la ganancia que hay, ¿no? En Colorado, desde que legalizaron la marihuana, los hospitales, las salas de emergencia están llenas de personas que han estado fumando marihuana 3, 4, 5 días y que tienen el mismo tipo de alucinaciones que tenían en los 60s con LSD. Viendo cosas, hablándole a cosas al aire, porque es mucho más poderosa esa droga. Correcto, hoy en día como era antes, en aquellos tiempos yo me despertaba a las 6 de la mañana y lo primero que hacía era que yo trabajaba en la construcción, así que yo me empezaba con un cigarrillo de marihuana y veía las noticias. Cuando salía de la casa ya yo estaba un poco drogado y mi vida así pasaba el día entero. Si estaba trabajando a las 10, 11 de la mañana, la mayoría de los compañeros de trabajo ya estaban borrachos y eso seguía. Terminábamos a las 2:30 de la tarde y seguíamos toda la noche con la cocaína hasta el próximo día. Así que era algo continuo que no terminaba. Cuando nosotros le introducimos esto a la gente, tal vez no vean los efectos. Al principio va a ser divertido, lo van a disfrutar, se van a drogar, pero después de eso siempre van a tratar de seguir con ese... ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Hermano Sawyer, de la mejor manera que puedo definirlo es que es un escape, es un camino de escape para salir de la realidad de la vida. ¿Se siente bien eso? Sí, y eso es lo que lo atrae a uno. Es lo mismo que sucede con las drogas o con el problema del opioides o con los medicamentos recetados. Altera la mente y el sentir del individuo, y por un corto periodo de tiempo uno piensa que uno está bien, y solamente es un corto periodo de tiempo y uno no está bien, no toma buenas decisiones, no actúa bien, uno se vuelve una persona insensata una y otra vez. Pero lo loco de todo esto es que cuando uno termina esa noche, uno dice, no vuelvo a hacer esto, y la próxima noche está haciendo lo mismo, otra vez. Así que el abrirle la mente de la gente y corazones y a las drogas tiene que conectarse con el mundo espiritual, y sí se conecta con los espíritus demoníacos, no la posesión demoníaca en sí, pero lo suficiente que cuando uno está en ese estado drogado, uno hace las cosas más locas, y yo me siento aquí temblando pensando en las cosas que hicimos o que hice. Me avergüenzo, ni siquiera quisiera decírselas. Este endemoniado gadareno, cuando Jesús lo libertó, eso tuvo que ser una de las experiencias más excelentes, de los sentimientos más grandes que un ser humano puede llegar a sentir. Claro que sí. O que haya podido vivir. Cuando uno lee, él estaba sentado a los pies de Jesús y ya estaba en sus cabales, y yo sé lo que es eso, el salir de las tinieblas y de repente la vida y la verdadera vida, el poder ver la hermosura de un amanecer y el simplemente estar contemplando el tiempo de la primavera en Tennessee, las flores
y uno empieza a ver esas cosas que por 6, 7 años uno estaba perdido. Pero el estar sentado a los pies de Jesús en sus cabales no está alterado. Sí, bueno, este hombre quería permanecer con Jesús, no quería quedarse, quería estar con él. Correcto. Pero Jesucristo le dijo, no, regresa a tu aldea y diles lo que he hecho por ti. Y yo pienso como que él comenzó a predicar en las esquinas y comenzó a decir, deténganse y permítanme decirles lo que el buen Señor ha hecho por mí. Well, stop and let me tell you how he saved and he set me free. Well, he healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you, hallelujah, what the good Lord has done for me. Praise God. Alabado Dios. Mientras usted contaba esa historia de este hombre poseído por demonios, estaba pensando que desde que él llegó a tener contacto con Jesús, hubo una guerra instantánea. Los demonios reconocían quién era Jesús, más que aún los líderes religiosos. Sí, correcto. Y al observar lo que está sucediendo en el país ahora mismo, el aún considerar lo que usted mencionó un momento atrás, los diferentes grados o la dirección que el país quiere tomar, ni siquiera reconociendo los peligros y el impacto que tendrá en millones de personas. La iglesia necesita despertarse y entender de que están peleando contra poderes demoníacos, la opresión que es real, que puede destruir la vida de la gente. Y eso no toman prisioneros. No. Hermano Swagger, una de las preocupaciones, una vez más, con la legalización de la marihuana y estas otras cosas, estas otras tonterías, ese pecado, es el hecho de que hay cristianos que están confundidos cuando algo se considera legal, piensan que está bien ellos hacerlo y practicarlo. Legal no significa moral. Que sea legal no significa que como cristianos podemos practicarlo. Y cuando la iglesia empezó a tener a esos cristianos que bebían alcohol, que estaba bien para ellos beber alcohol como cristianos, todas las cosas son legales porque no estoy bajo la ley. Y lo que sucede es que la mayoría de la iglesia, una gran porción de la iglesia, ahora está involucrada en el alcohol. Yo lo era cuando empecé en mi caminar cristiano. Permítame hacerle una pregunta. La iglesia, la que usted asistió, usted era salvo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿ese pastor permitía eso? Él no tenía ningún problema con eso, porque el pensar o la idea era de que todo a moderación. Y yo recuerdo que yo bebía vino, pero no bebía cerveza, no bebía whisky. Entonces, ¿es correcto fumar marihuana en moderación? Y ese es el problema, ahí es donde llega la preocupación. Recuerdo cuando fui a visitar a mis padres y bebí vino con ellos y mi papá me ofreció una cerveza. Yo le dije, papá, yo no bebo cerveza. Yo le decía eso y él me miraba como, ¿qué clase de tontería es esa? Y eso es lo que el mundo ve cuando ve a los cristianos que están bebiendo vino, pero no beben ningún otro tipo de alcohol porque dicen que es legal. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es moral? Dios lo permite y no es así. ¿Cuán mal está la situación hoy? Muchos cristianos están involucrados con el participar del vino. Recuerdo en el programa Francis y Amigos pasamos una temporada, hermano Dani, que la gente llamaba todo el tiempo y querían argumentar, no, nosotros podemos beber alcohol. Y encontraban porciones de las escrituras que hablaban de la sidra y del vino de un buen sentido. El problema es que la palabra hebrea para vino cubre una multitud y variedad, cubre cuando aún la uva está en la viña, o jugo, o jalea, o alcohol. Sí. Lo que encontramos en las escrituras es que en cualquier momento que hay una advertencia sabemos que es alcohol, a lo que se refiere. No es una bebida que no es alcohólica. Cuando Jesús entrega la copa, no dice vino sino la copa, sabemos de que eso no contenía alcohol, ese vino, porque el pan tenía que estar sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Y el pan representaba el cuerpo de Cristo, entonces la sangre, que es lo que limpia de pecado, no podía estar fermentado, porque la fermentación muestra pudrición. Entonces la iglesia, yo no
tenía problema con eso hasta que empecé a ver a un predicador en televisión, a Jamie Swagger, ese fue. Y usted empezó a meterse en mi vida. Y usted me decía, si usted es cristiano, usted no tiene... ¿Ese fue quién? Sí, eso fue lo que sucedió y usted se preguntaba por qué estaba predicando, era para mí. Entonces empecé a ver a David Wilkerson y él también en lo mismo. Yo decía, ¿qué es esto? Y tuve que tomar una postura. Recuerdo que una mañana yo estaba desayunándome con el pastor y un caballero que acababa de volver de Europa y él me estaba dando un poco de dificultad, tal como usted al hermano Lauren, pero con el café. Y yo lo miré y le dije, me dijo, acabo de volver de Europa y en Europa ellos beben cerveza, vino, pero no tocan el café porque el café es tan malo. Yo le dije, mire, no hay nadie que ha robado un banco o ha matado a alguien por la cafeína, pero el alcohol sí. Hay familias que están destruidas por el alcohol. Y en la mente de ellos la cafeína era peor. Y yo pensaba, ¿cómo uno defiende el beber alcohol y todos vuelven a que es legal? Sabes, papá, este es un problema. En Australia, casi todas las iglesias beben, las iglesias pentecostales, pastores incluidos. Y miren, ellos se irritan bastante si usted dice algo. Bueno. Leí un artículo de parte de un doctor, creo que el nombre del hospital era Parkland en Dallas, Texas. Y él dijo que si usted quiere saber el daño que el alcohol hace, vengan un sábado en la noche a nuestro hospital. Sí, correcto. Y él dijo que las heridas por navaja, por arma de fuego, casi toda persona admitida estuvo involucrado en una pelea o algo, todo por el que el alcohol tuvo algo que ver. Así es. Miren, uno de mis viajes a Australia, estaba predicando en una iglesia de las Asambleas de Dios y era una conferencia, estaba predicando. El sábado, prediqué el sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana. El sábado en la mañana, habían varios predicadores en esa área y su personal y trabajadores. Y yo estaba ahí, así que, bueno, yo tuve un servicio y dije, bueno, voy a abrir esto para hacer preguntas y comenzamos a hacer preguntas y alguien dijo algo. Y yo estaba respondiendo la pregunta y ni siquiera me di cuenta cuando salió de mi boca, pero dije yo, ¿qué es lo que eso tiene que ver con el tema? Y yo hice la declaración, el alcohol no tiene lugar en la vida del creyente y no tenía nada que ver con la pregunta de la que estaba hablando. Y yo dije, bueno, ¿de dónde salió eso? Y usted hubiera pensado que la Tercera Guerra Mundial había comenzado. Ellos comenzaron, ¿a qué se refiere? Me dijeron. ¿Cómo, de qué está hablando usted? ¿Cómo es que usted dice esas cosas? Y yo sé que el Señor me ayudó. Yo comencé a decirles, miren, la causa número 1 de muertes automovilísticas es por borrachos detrás del volante. Las prisiones están llenas de hombres y mujeres que cometieron un crimen, no son criminales, pero se emborracharon y cometieron un crimen. La causa número 1 del abuso infantil es padres alcohólicos. ¿Cuántas familias, sus vidas están desgarradas porque la madre o el padre? Y yo dije, ¿ustedes quieren aprobar eso? Nosotros debemos salir del mundo. Y bueno, yo comencé, y realmente yo enfaticé, me puse fuerte en eso. Y mi fortaleza fue más grande que la de ellos, porque el Señor me estaba ayudando, así que finalmente podía ver que algunos de ellos estaban pensando, y eso fue una cosa. Lo que sucedió el domingo en la mañana me dejó anonadado. El pastor se levantó, y él era un americano, él era de los Estados Unidos, sintió el llamado a Australia, fue para allá y allá ha estado 20 años, pastoreando una iglesia de las Asambleas de Dios. Y él dijo, muchos de ustedes estuvieron en la sesión del sábado en la mañana, y él dijo, cuando él dijo eso, yo dije, ay no, porque bueno, mucha gente se enojó conmigo. Él dijo, yo quiero hacer una declaración. Él dijo, Dios me salvó a mí del alcoholismo. Me limpió, me llamó a predicar. Cuando yo vine a Australia, yo caí bajo la influencia de los predicadores de Australia que decían que era correcto beber. Y comencé a beber otra vez. Y él dijo, yo iba a alguna de las casas de ustedes y bebíamos. Yo no he dormido en 2 noches por lo que este hombre ha dicho. Yo me arrepiento.
Y estoy aquí para decir Alabado Dios. que el alcohol no está bienvenido en esta iglesia. Y dije, yo no le puedo decir a usted qué hacer en su casa, pero no se atrevan, si yo vengo a su casa, no se atrevan a sacar una cerveza para mí. Dios me dio disciplina, y eso es lo que Él me dijo. El Señor, estoy tratando de dormir, y el Señor me decía, tú vas a regresar la misma posilga de la que yo te saqué. Pero lo que me impactó fue que esa actitud violenta, yo quiero mi alcohol, decían. Así es. Y eso está en las asambleas de Dios en Estados Unidos hoy. Hay un segmento entero en el internet que están ellos empujando, tratando de que las asambleas de Dios permitan la bebida de moderación. Bueno, si lo están haciendo, probablemente ya lo están haciendo. Sí, correcto. Alrededor de los Estados Unidos, este movimiento es grande y es un pensamiento muy simple. Mike lo citó, pero necesitamos terminar el verso. Todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo en 1 Corintios 6:12, pero no todas me convienen. Así que lo que el creyente hace, número uno, es que hay que ver esa acción. Si nosotros decimos que es algo que yo puedo abrazar, esto me va a edificar, esto me va a fortalecer espiritualmente, esto es algo que le agrada a Dios, porque mi responsabilidad primordial es ante Dios. El alcohol y las drogas no le dan gloria a Dios y no edifican al individuo. Permítanme hacerles esta pregunta entonces. Si ellos le dan ese sello de aprobación al alcohol, ¿no será lo próximo la marihuana? Oh, claro que sí, ya lo están haciendo, hermano Swagger. Para mí ese no es el problema es el cristiano. El cristiano debe de ser un ejemplo al mundo que le rodea de cómo o de qué se trata la vida verdaderamente. Y me disculpa, pero no va a encontrar vida en una cerveza ni en el vino. Lo que usted sí hará es que tomará la inocencia de gente que no conoce mejor y por su ejemplo usted los va a dirigir en un camino que se van a destruir a sí mismos. Ahora, de acuerdo a 1 Corintios 8, dice claramente que si nosotros le hacemos daño a la conciencia débil de otro creyente, nosotros entonces hemos pecado en contra de Cristo. El beber alcohol frente a otras personas e influenciarlos en la idea de que esto está bien. Hermano Swagger, para mí eso es muy claro y sencillo. Es un pecado en contra de Dios, porque usted no sabe. Y discúlpeme por emocionarme tanto, pero ¿qué tal si yo llevo a un estudiante que acaba de ser salvo y le digo, venga a mi casa, y yo saco un paquete de cervezas y yo lo miro y le digo, no, está bien, tal vez yo pueda con eso, no lo voy a hacer, usted entiende, ¿no? Pero ese joven toma esa cerveza y 5 semanas después él está de donde salió. Yo entonces lo dirigí con mis acciones, yo lo dirigí con mi ejemplo a ese lugar, no a la redención, no a la libertad, sino a una atadura que lo va a destruir, y esa va a ser mi culpa. Y cada persona que toma vino, que toma una cerveza, que se bebe algún tipo de alcohol y dice yo puedo hacer esto en moderación, se supone que nosotros nos separemos de toda apariencia de maldad. Así que tenemos que pensar en nuestra relación con Dios y tenemos que pensar en lo que nuestras acciones hacen en cuanto a la influencia que tenemos sobre otras personas. Pablo trató con esto en beber y comer carne, y esa era la idea, pero toda la carne del mundo ofrecida a ídolos no iba a causar que hubiera atadura. No. Y lo que pasaba es que simplemente se ofrecía a un ídolo, ¿debo comerla o no? Y esa era toda la situación. Correcto, pero y discúlpeme porque estoy tan animado con todo eso, tan emocionado, pero cuando hacemos algo que toma a un individuo que es más débil o alguien que tal vez no sea sólido en sus pies aún como cristiano y es fácilmente influenciado y nosotros lo introducimos a una acción que puede destruirlos completamente, esa es culpa nuestra y eso está mal. Y es ahí donde para mí uno puede argumentar, bueno, en moderación o lo que sea. Para mí, eso es lo que esta gente que están aquí, las personas que nos están viendo por televisión, ven en mí. Yo no quiero que ellos se acerquen al alcohol, yo no voy a promoverlo, yo no voy a hacerlo. Y el hacerlo frente a la gente está mal, está mal.
Porque casi es un hecho aceptado en ciertos países. Por ejemplo, la cerveza en Alemania, el vino en Francia. Y Hermano Swagger, esto fue hace 2 años. Yo estaba haciendo una cruzada de niños, llevándola a cabo, y esa tarde puse las noticias y salió un anuncio como parte de una historia, y era una historia de una iglesia local que estaba invitando a aquellos que andaban en las calles para que fuesen a tener un tiempo de canonía y beber alcohol con ellos en la iglesia, y ellos iban a suplir el alcohol. Ahora, ellos propiamente no bebían, pero ellos le iban a dar el alcohol para que la gente llegara, y eso es una abominación. ¿cómo creen? Tiene que haber una separación entre lo profano y lo santo. Sí. O aunque esa iglesia proclama ser cristiana, usted no puede hacer ese tipo de cosas. No, eso es una locura. En la misma ciudad, me disculpa. Adelante. En la misma ciudad, un año después, otra iglesia estaba anunciando de que los hombres llegaran con sus cigarrillos, sus cigarros y sus pipas y que se sentaran a estudiar la Biblia juntos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Permítame dar un versículo de escritura. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra es fuerte, y todo aquel que esté engañado por ella no es sabio. Si hay pastores culpables de eso, necesitan salir del púlpito. Tiene toda la razón. Que dijo Lauren sobre el alcohol y las drogas que lo usan como un escape. Hay un escape que usted no puede vencer, que usted no puede igualar, y eso está en Jesucristo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No existe alcohol ni drogas que se puedan comparar a eso. Y la gente que está tratando de sustituir algo con eso, se van a involucrar en una atadura. Pero ya en Colorado, por causa de que la marihuana es legal, hay clubes bíblicos de marihuana, en donde ellos llevan su cigarrillo, sus pipas y fuman juntos y estudian la escritura. Bueno, yo jamás he probado una gota de alcohol, jamás recuerdo haber tomado drogas tampoco, pero he experimentado muchas experiencias con el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Por favor, acompáñenme. It was amazing